La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, estamos conversando con propuestas para los jóvenes, para las familias y todo lo que significa la vida de nuestra sociedad. No nos olvidemos una de las frases tan importantes de San Juan Bosco, que decía que Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y esto es lo que vemos también en ese compromiso de tantos jóvenes, de tantas personas, de tantas familias, de tantas mamás y papás, abuelos y abuelas que siguen luchando por la vida. Y hablando de la vida, hoy queremos sobre todo tocar un poco este aspecto, todo este valor tan grande que nosotros recibimos de parte de Dios, la vida que nadie de nosotros ha llamado y ha dicho, yo ahora quiero vivir, yo ahora quiero nacer, sino que es el don maravilloso, enorme que recibimos del cielo. Y bueno, sobre todo esto queremos hablar hoy, compartir con ustedes. Tenemos nuestra invitada especial, ella misma se va a presentar. Entonces, bienvenida hoy a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchas gracias, padre, un placer realmente estar acá. Bueno, mi nombre es Diana Recalde. En cuanto a títulos, primeramente creo que soy hija de Dios. Bueno, ese es el primero, ¿verdad? Ese es el primero y el más importante. Sí. Soy mamá de 3 niños, esposa, de verdad. Soy contadora, administradora y también por una historia de vida propia justamente decidí ser instructora de métodos de planificación familiar natural. Así es que me dedico a ayudar a las familias y también estoy en un programa que se llama Team Star, que es para educación sexual de jóvenes y adolescentes en todo lo que sea afectividad, justamente porque es lo que falta para los jóvenes, ¿no? Que haya una buena integración en ese aspecto. Bueno, que muchas cosas ya me estás contando aquí. Hay muchas facetas de tu parte, Diana, que tenemos que ir hablando, ¿verdad? Y, por ejemplo, uno de ellos que me está diciendo Team Star. ¿Team de qué viene? Team de juventud, por supuesto, ¿verdad? De los adolescentes. Team. Así Team mismo. Star, estrella. Es la estrella, así estrella. mismo país, sí. La estrella, que sería la adolescencia, algo por el estilo. La estrella... ¿Cómo traduciría eso? ¿Qué es? ¿Un movimiento? ¿Es un grupo? ¿Es un nombre que le pusieron? No, en realidad Team Star es un programa de educación justamente, ¿no? Y tiene una estrella porque tiene 5 pilares, digamos, ¿no? Entiendo. Sí, a la justamente enseñamos desde la afectividad, desde la sexualidad, desde el conocimiento, desde el autoconocimiento, ¿verdad? Sí. Y digámosle, desde la parte física, ¿no? Y emocional, por decir así. Es un programa educativo, realmente, para padres y jóvenes en todo lo relacionado, como les decía, a la afectividad y a conocerse y tratar de crecer ambos, padres y adolescentes, en este sentido. Claro. Qué interesante. Bueno, ese es un tema que tenemos que después desarrollar también porque... Sin problema, país. ¿Verdad? ¿Y tus hijos? Hoy dijiste que tenés 3 hijos. Tengo 3 hermosos niños. Sí. Sofía Guadalupe, que tiene 5. Mayor sería. Ella es la mayor. La mayor, sí. 5. Después está Oscarcito Micael, que tiene 4 añitos. Y Sarita, que es nuestra última pajahuella, que tiene 2 añitos. 2 añitos. Así. Bueno, eso más jovencita. Pero ya estás preparada para cuando sean adolescentes, ¿verdad? Estoy totalmente preparada porque trabajamos eso con mi esposo, con los jóvenes. Claro. ¿Y tu esposo qué hace? Mi esposo, en realidad, actualmente, él se dedica a la gastronomía y está empezando una carrera universitaria. No me digas. Así es. Cuenta la gastronomía, ya de crapata, como dice la gente. Y por eso estamos así como estamos, padres, ¿entendés? Qué bien, che. Por lo menos los chicos nos van a decir, no sé qué comer, ¿verdad? Exacto. Tienen solucionado el punto de la cocina. ¿Verdad? Exacto. Yo no cocino, él cocina. ¿En serio? Así. Vos fíjate que sos la mujer más feliz, ¿verdad? Sí, pero la feliz de la vida. Dice eso. Exacto. Siempre se quejan en todo el día de la cocina. No, yo no me puedo quejar. Ahí para eso está mi esposo. Y este aspecto del Team Star, entonces, porque vos me dijiste contadora, también escuché. Ajá, sí. Y la parte administrativa, ¿verdad?
Bueno, o sea, ¿te gustan los números? Me encantan los números. ¿Y estás trabajando también en eso actualmente? Estoy trabajando de forma personal realmente en una... independiente, sí. Porque, como dije, soy mamá de 3, así es que trabajar en una empresa y mi esposo también afuera ya nos complica, ¿verdad? Entonces, trabajo desde mi casa ¿Y en sabes eso. por qué te quería preguntar también eso? Porque el hecho de que trabajas, o lo que escuché así que me decías al inicio, algo de psicología, entonces tenés que manejar también. ¿De eso estudiaste también algo? Realmente hice una maestría en educación sexual justamente y sí, entonces tengo varios aspectos ahí que... Porque para manejar, ¿verdad? Sobre todo a los adolescentes y la juventud y todo lo que significa, ¿verdad? Un camino de crecimiento para nuestros teenagers, ¿verdad? Exacto. Y de ahí viene ese nombre. Entonces uno necesita conocer mucho de la parte de la psicología, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la propuesta que hoy nos traes? Porque hay este movimiento que yo escuché que es 40 días, algo así, ¿verdad? 40 días por la vida, país. Por la vida, 40 días, así se llama. Así se llama, padre. 40 días por la vida. En realidad, en inglés también es 40 Days for Life, ¿no? Yo, justamente, contando un poco mi historia de vida, ¿verdad? Estaba siendo contadora, ¿no? De una empresa, hasta que tuve un llamado personal para ir porque yo pasé por la experiencia de 5 pérdidas antes de tenerle a mis chicos. ¿En serio? ¿Verdad? Entonces, queriendo entender más de lo que me pasaba, me fui a estudiar a México el programa para ser instructora del modelo Creighton, por eso me dedico después a planificación familiar natural. Y ahí conozco lo que es 40 días por la vida en México, ¿verdad? Entonces, una vez que conocí el programa, me enganché con eso y lo traje a Paraguay. ¿Y qué programa es? ¿Cómo conseguiste? ¿Cómo te enteraste de eso? Bueno, primero por tus pérdidas, antes que vos estabas ahí, por decir, casi desahuciada. ¿Qué me está pasando, verdad? ¿Qué me está pasando? Exactamente. Buscando, encontraste. Buscando, encontré. ¿Qué es ese programa? Realmente 40 días por la vida es... Esto es el de México. Esto es realmente, o sea, nació en Texas, ¿no? O sea, por eso es 40 Days for Life, ¿verdad? Hoy, en la actualidad, 40 Days for Life está, o 40 días por la vida, está presente en 70 países del mundo, ¿no? Estamos en ya no sé cuántas ciudades, podría decirte. Es una campaña que tiene 3 pilares, la oración, el ayuno y la vigilia pacífica. Trabajamos para el fin del aborto. Si bien mis pérdidas no fueron específicamente, por decir así, un aborto provocado, porque fueron pérdidas gestacionales, esto trabaja para aquellas mamás que tienen esa situación de tener que pasar, por algún motivo, ¿no? La decisión de tener que querer abortar, ¿verdad? Hay varios abortorios. Nosotros, gracias a Dios, acá en Paraguay todavía esto está, digámosle, no está legalizado en el sentido de que todavía está penado, mejor dicho, ¿no? Sí. El aborto, sí, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios y esperemos que así siga, Paraguay pro vida. Pero en otros países, padre, entonces esto se hace, esta vigilia pacífica, frente justamente a Planned Parenthood, por ejemplo, o clínicas que se dedican especialmente al aborto. Ya. Entonces lo que hace esto en su pilar de vigilia pacífica es estar frente a esos abortorios, justamente, ¿verdad? Hacer ese ayuno y esa vigilia y esa oración enfrente de ellos. Es una vigilia pacífica porque nosotros no nos confrontamos con nadie, sino que lejos de eso rezamos por el fin del aborto. Claro. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y o sea ahí, que aquí más bien es un sentido de acompañamiento espiritual, digamos. Así mismo, es un acompañamiento espiritual. O sea, no es tanto ir ahí luchando con las leyes. No. Esto es una vigilia pacífica, 100% pacífica, fundada en la oración, porque fue el llamado que nos hizo justamente María, ¿verdad? A rezar, ¿no? Por el fin del aborto. La Virgencita, digámosle, en lo que es la Virgen, la advocación de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de la vida justamente, ella es nuestra patrona y por eso lo que invitamos a rezar dentro de lo que es nuestras campañas, ¿verdad? Es el rosario, el Santo Rosario, por supuesto, y hay un devocional, ¿verdad? Hay un devocional que se va rezando, que va acompañando y le vamos rezando por distintos motivos cada día de estos 40 días. Entiendo.
O sea que es todo un programa también que se ofrece. ¿Ustedes dónde eso ofrecen? ¿Ofrecen en la parroquia? ¿Ofrecen...? Ahora mismo, ahí estamos, todas las campañas se hacen siempre en Cuaresma, por eso es 40 días por la vida. Iniciamos hoy con la campaña, ya. Terminamos el 26 de marzo por fecha, ¿no? En este ciclo. Y hay de nuevo otra campaña. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí, queridos amigos, estamos con Diana Recalde, mamá de 3 hijitos. 2 añitos tenían más chicos, ¿no? 2 añitos, Nenita, la última, sí. La última, 2 nenas y un varón. 2 nenas y un varón. A tener un príncipe entonces, Sí, totalmente, mimadísimo. Bueno, pero vos sos la mujer más feliz porque tenés un esposo que es chef y que cocina, ¿verdad? Eso es, yo creo que impagable, así nomás. Pero vos tenés que lavar y bueno, eso ya es otra historia. Todo el resto de las cosas me toca a mí, pero por lo menos la cocina no, país. Algunos pues quieren eso también, ¿verdad? Claro. Completo, servicio completo. Bueno, exacto. Entonces, Diana, estamos hablando de estos 40 días por la vida. Qué interesante. Y como historia, ¿dónde esto surge? ¿Cómo surge? ¿Y quiénes son así los primeros? Porque me dijiste que ya son en... ¿Cuántos países? Estamos en 70 países. 70 países en el mundo, ¿verdad? Así mismo. Y que principalmente apuntan y acentúan un poco el aspecto de la oración, ¿verdad? Así es. Esto realmente nace como en Estados Unidos, digámosle. Es una campaña que, como Estados Unidos llegó a un punto en donde ya era más o menos ofrecer abortos en cada esquina, ¿verdad? Entonces nace desde esa realidad, desde tratar de rescatar, digamos, ¿no? al mundo de esta situación que es muy dolorosa, muy difícil de afrontar. Entonces nace una campaña que tiene 40 días porque justamente Jesús ayunó también estos 40 días, por eso uno de los pilares es el ayuno de nuestra campaña, rezando por el fin del aborto. A partir de ahí fue expandiéndose a todos los continentes, porque hoy está presente realmente en todos los continentes, en 70 países. Hay más de 25.000 bebés salvados con esta campaña, con lo que es 40 días por la vida en ayuno y oración y vigilia pacífica. Ya. Ahora, cuando me decís bebés salvados, más de 25.000 bebés, ¿cómo se puede medir? Bueno, exactamente, eso te iba a decir. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo ustedes pueden bueno, nosotros eso, la información? Sí. Porque justamente, nuevamente, acá en Paraguay tenemos una realidad distinta y otra vez repito, la verdad que esa realidad, siempre voy a dar gracias a Dios de esa realidad porque no tenemos los abortorios, pero en otros países... Abortorios oficiales, ¿verdad? Claro, exacto, reconocidos, digamos, ¿no? ¿Verdad? Donde uno pueda ir y decir, esto voy a hacer en este lugar. Pero en otros países del mundo que ya el aborto es legal y bueno, estas clínicas están. Es más, gracias a esta campaña, Padre, a nivel mundial, te puedo decir que hay más de 66 clínicas cerradas con esta campaña, ¿verdad? Y más de 200 centros, ¿verdad? Porque hay clínicas y hay centros, ¿no? O sea, hay 66 clínicas. ¿Esos se cerraron desde que comenzó esto? ¿En qué año dijiste que comenzaron? En el 2007 empezó. 2007. En Estados Unidos. En Estados Unidos, Texas, exactamente, etcétera. Sí. Ya. Y ¿cómo se puede medir? Porque tenemos coordinadores de campañas en cada ciudad, ¿verdad? Y los coordinadores son los que van, además de viendo todo lo que es quienes van a hacer la publicidad, quienes van a estar en la invitación a las personas que se quieran unir a nosotros en la campaña, como orantes, ¿no? Por supuesto. También, como estamos enfrente, o sea, en otras ciudades están enfrente de los abortorios, ¿qué pasa? ¿Verdad? Viene una mamá tratando de decidir y no es que se la va a persuadir, pero se la va a acompañar justamente de forma pacífica y tratando de ofrecerle, por ejemplo, en México, ellos le ofrecen una ecografía para que pueda ver al bebé, ¿verdad? O sea,
tratando de acompañar a la mamá que quiere tomar esa decisión de tal manera que podamos nosotros mostrarle lo hermoso que es el don de la vida. Claro. O sea, esto es entonces un trabajo muy minucioso, por una parte, y es un trabajo, no sé cómo decir, tenés que ser muy valiente, ¿verdad? Porque tenés que ir y te encontrar con esa persona que está viniendo para abortar, ¿verdad? Así mismo, tal cual. Tenés que encontrar y le decís, o sea, tenés que entrar, porque muchas vienen muy desesperadas, ¿verdad? Ante situaciones terribles, ¿verdad? Terribles. Y yo ahí un grupito que escuchaba un poco y seguía así, pero muy de cerca. Aquí le llaman Rosa María, no sé si... Sí, el hogar Rosa María, totalmente. Ahí, por ejemplo, que llevan, pero ahí son niñas incluso, niñas que son violadas, violentadas, o de la prostitución, etcétera, infantil, todas esas cosas. Y es terrible, ¿verdad? Es terrible. Y entonces cómo acompañarles y el cómo hacer para que puedan decidir por la vida. Porque imagínense, si ya viene con esa decisión, claro, hasta alguno viene ya con la platita para pagar, ¿verdad? Y por eso es que está viniendo. Quiero que me solucione aquí la situación. Y entonces uno tiene que confrontarse con eso. Y lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Claro, esa contención para ahí. Exactamente. Así es. Nosotras, de hecho, está el Centro de Ayuda a la Vida, que es, digámosle, parte, o sea, trabajamos antes también con el Hogar Rosa María, por eso conozco, y hoy por hoy, sí. De hecho que ellas son nuestras voluntarias, las propias chicas, ¿no? Rezan con nosotros ahí enfrente de la Recoleta porque estamos cerca de la vigilia, digámosle, ¿verdad? Entonces ellas también se suman porque son personas que con su experiencia de vida luego, padre, ¿verdad? Exacto, exacto, tal cual, ¿verdad? Entonces... creo que esas oraciones incluso te podría decir hasta que las escucha mucho más Diosito, porque son personas que estuvieron ante esta situación de fragilidad, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios terminaron diciendo que sí a la vida, ¿verdad? Entonces, como me preguntabas, ¿cómo saber? Bueno, ¿por qué? Porque entre los voluntarios siempre hay alguien que, no todos los voluntarios están, por así decirlo, no sé si capacitados es las palabras, pero que tengan la valentía, como vos decías, ¿verdad?, de hablar con una persona. Por eso hay otra vez ciertos voluntarios que, además de la oración, se dedican al rescate, por así decirlo, ¿no?, de estas mujeres, de tratar de hablarles, de decirles, de mostrarles qué tan bueno es decir que sí a la vida. Ahora, tal vez más confidencial, ¿verdad?, pero imagínense, aquí en Paraguay no hay así oficialmente, ¿verdad? No. ¿Y cómo uno puede saber que alguien está con ese deseo y tiene que buscar por ahí famoso, ¿cómo le llaman así? Porque hay médicos incluso que tienen medio clínica y por ahí Canijave, ¿verdad? Así es. Clínica. O si no, están las parteras Chae, como le dicen, ¿verdad? Que también hacen esas cosas. Así mismo es, y la verdad es que nosotros, uno de los años de la vigilia, si mal no recuerdo, de hecho, lo hicimos en frente al hospital, ¿verdad? En frente al hospital materno-infantil. Y aunque usted no lo crea, ahí personalmente luego me tocó conversar con una madre que estaba viniendo para eso. Exacto. O sea, les vio a ustedes. Nos vio a nosotros rezando, ¿verdad? Con sus cartelitos. Con nuestros cartelitos y... venía para eso. Venía para eso, ¿verdad? Y yo entonces me acerco a ella y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿No querés venir a rezar con nosotros? O sea, primero fue una invitación realmente para rezar, ¿no? O sea, tratar de entender... entablar una primera conversación, por así decirlo, ¿no? Entrando en eso, sí. Y bueno, después hablando y hablando, esta jovencita, porque era también jovencita, justamente, por lo general son luego de esa edad, ¿verdad? Me dijo, yo estoy embarazada, desesperada, no sé qué hacer. Entonces ahí empezamos a conversar sobre eso y ahí podemos decir que finalmente, gracias a la ayuno y oración y también gracias a los del Centro de Ayuda a la Vida, que automáticamente nos movimos, como te digo, vimos para ver si es que alguien le podía hacer una ecografía, porque también hay médicos que están, digamos, pro vida totalmente, y que acceden a darnos ese espacio en sus consultorios para atenderle a las chicas. Qué bien. Bueno, vamos a seguir un poco sobre eso, Diana, ¿verdad? Entonces, nosotros, queridos amigos, vamos a seguir conversando. Entonces es 40 días por la vida. Y volvemos enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos aquí con Diana Recalde. Ella nos está hablando y sobre todo para entender más de esta campaña tan interesante, 40 días por la vida. Pero que en Paraguay comienza en el año 2017, o sea que casi estamos por cumplir ya 10 añitos. Así mismo, ¿verdad? Si Dios quiere la vida. Sí. ¿Y cómo llegó al Paraguay? ¿Quién trajo? ¿Cómo se Justamente, como te había comentado, país, yo me había ido a instruirme en México, entonces yo fui la primera responsable de la campaña 40 días por la vida que iniciamos en la parroquia San Pedro y San Pablo. Iniciamos ahí nuestra primera campaña del 2017. ¿Y con quién te uniste? ¿A vos nomás ahí te sentiste llamada? Dios, que quiere, que es lo que aprendí ahí en México, escuché. Algo así. Ahí la Virgencita me tiró de los pelos y me dijo, bueno, vos te vas a encargar de esto. Entonces yo le propuse esto al párroco, ¿verdad? Que en ese momento era el padre Francisco Silva. Y yo queriendo delegar un poco de esa situación, porque yo le dije, bueno, padre, yo no le conozco a nadie acá, ve vos más o menos, ¿verdad? Y claro. Él me dijo, no. A vos te eligieron, vos tenés que solucionar, ¿verdad? Te lanzó ahí al frente. Me lanzó al frente. Entonces, lo que yo hice fue tratar de hablar con todos los grupos parroquiales, porque esto es una vigilia, padre, que dura 12 horas. O sea, nosotros estamos de 7 a 7 en una vigilia de oración. Ahora, decime vos, porque aquí entonces entramos dos, que estoy entendiendo y estoy escuchando, dos aspectos. Uno es la oración, es decir, nos ponemos y, como se suele decir, doblamos rodillas pidiendo por esta intención, ¿verdad? Así o sea, mismo. Contra el aborto, o vamos a decir en positivo, pro vida. Así mismo. O sea, acompañar y que esa vida llegue y que no lo asesinemos ya en el seno materno, ¿verdad? Sí. Bueno, esa es una partecita que implica la oración. Sí. De parte de los que están en el grupo. Pero lo segundo, que escuché y que me está diciendo, que ustedes también hacen en público, es decir, que aquí no hay abortorios, ¿verdad? Así oficialmente. No. Pero hay, sabemos, en algunos lugares donde se hacen esas cosas, ¿verdad? Así es. Entonces, pero aquí, no sé, como no es oficial, también no podemos ir ahí frente a tu casa y comenzar nosotros con a pesar de que se sabe en el ñembe hueve, como decimos. Exacto, país. Sabemos como quien dice, bueno, que ña Pablita, por así decir, tiene ahí una especie de clínica clandestina, exactamente, pero no podemos hacer eso. Entonces ahí nosotros empezamos en la parroquia y debido justamente a esta necesidad de tratar de que la persona, ¿no? O sea, que lleguemos a la persona que está bajo esta situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Decidimos mudarnos al Hospital Materno Infantil de San Pablo, 2 años, hicimos la vigilia ahí. Y después de eso no teníamos mucha visibilidad, digámosle, a nivel general. Entonces otra vez decidimos mudar la campaña y este año... ¿Por qué no tenían mucha visibilidad? ¿Qué significa eso? Y realmente estábamos frente mismo al hospital. Ah, hacían enfrente. Enfrente mismo al hospital, ¿verdad? Que ahí es lindo, ahí el edificio, toda la ahora parte está súper chuchi. Pediatría, sí. Exactamente. No era así. No, o sea que ahora tiempo. Estábamos, ya estaba el nuevo pabellón, sí, exactamente. Varias veces suelo ir ahí a bendecir el lugar, ¿verdad? A los niños, etcétera. Nosotros realmente estábamos más hacia este nuevo consultorio amigable, justamente, padre, ¿verdad? Que es amigable para los jóvenes, pero que en realidad lo único que hace es hablar de anticoncepción, ¿verdad? Entiendo. Entonces, por eso tratamos de estar ahí, porque realmente la población más vulnerable, como yo decía, son los jóvenes, justamente, ¿verdad? O sea, los jóvenes, las chicas jóvenes son las que acuden más a esta situación por desesperación, por no saber qué hacer, ¿verdad? Entonces se sienten, digámosle, vulnerables ante una nueva vida que está llegando con muchos miedos, ¿no? Vos hablaste, Diana, del aspecto de educación también, y la educación sexual. Así es. ¿Cómo nosotros notamos, y según tu experiencia, ya que vos estás metida en esto, y en el acompañamiento, sobre todo del Teen Star, que dijiste hace rato, nuestra juventud en este sentido? ¿Cómo se les ve un poco? La verdad, padre, estamos todavía lejos de un buen acompañamiento como debe ser, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de que no hay, justamente, faltan programas, no sé si programas o falta educación, eso es lo que falta. Porque la educación que hoy ofrece el ministerio de repente, que está en las escuelas o los colegios, sigue siendo pobre, entonces todavía tienen que ir a consultar en un hospital, por ejemplo, materno-infantil, para que
la planificación que se le ofrezca ahí realmente sean pastillas, sean preservativos, incluso pastillas del día después. Mismo estas clínicas que supuestamente es la CPEP, que es la clínica de la familia, uno entra ahí como caramelo, más o menos ofrecen pastillas anticonceptivas y pastillas abortivas, como la pastilla del día después, ¿verdad? Y nadie les educa realmente, entonces es una cuestión de falta de educación para ahí. O sea, no hay una educación integral del joven que le pueda enseñar, que puedan conocer sobre el lenguaje de su cuerpo y decidir correctamente para eso. Claro, es interesante eso, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad? Porque lo que vos estás diciendo, yo no sé, tal vez como iglesia, como sacerdote, etcétera, sí, más o menos te dicen, sí, el padre tiene que hablar de eso, ¿verdad? Más o menos. Pero después uno sale ahí y te dicen, no, cada uno es libre, cada uno puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero después no nos damos cuenta que también, incluso en Paraguay, ahora bajó mucho el aspecto de la concepción, ¿verdad? La natalidad está bajando también aquí en un país como el nuestro, ¿verdad? Eso es preocupante para ahí y por eso es que estamos acá con 40 días por la vida, porque queremos decir sí a la vida, ¿verdad? Es impresionante cómo hoy las familias ya no deciden por un segundo hijo. Es más, a nosotros con mi esposo cuando llegamos, como son todas escaleritas, ¿verdad? Nos dicen, a ver, ¿cómo sobreviven más o menos? Y se sobrevive, y no solamente se sobrevive, sino que se vive feliz con una familia llena de riquezas y de dones de Dios como son nuestros hijos. Claro. Ahora entonces la cuestión, por eso la formación y la educación, ¿verdad? Y la formación y la educación. Ahora cuando vos hablas de un plan o de un proyecto así concreto, bueno, en nuestros ministerios, lo que sea en las escuelas, ya sabemos que no ofrece todo, ¿verdad? No ofrece, y siempre va a ser así, ¿verdad? Porque la educación nunca te va a ofrecer todos los detalles, porque eso también queda en manos de la familia. ¿Y qué ustedes ofrecen en ese sentido, o qué nosotros podemos recibir? Por ejemplo, ustedes tienen su lugar de atención, de ayuda. Está el Centro de Ayuda a la Vida, que actualmente está en la parroquia San Pedro y San Pablo, como yo había dicho, y también nos pueden encontrar en Facebook, ¿no? O sea, en las redes, como 40 días por la vida, para poder dar justamente esa ayuda, esa contención a las chicas que así lo necesitan, y por qué no los muchachos, porque de repente también hay una situación de que los muchachos quieren obligarle a las chicas o viceversa, ¿no? Para decidir una vida, ¿verdad? Así es que ahí nos pueden encontrar. Sí, no, y tuvimos ese caso, ¿se acuerdan? En Coronel Oviedo. Sí, ¿verdad? totalmente. Incluso va mucho más allá, no es solamente matar en el seno materno, sino que después, cuando no sucede, le mata a la misma madre, ¿verdad? Así mismo, país. Entonces son situaciones bastante complicadas y difíciles. Bueno, queridos amigos, estamos aquí con Diana, con esta campaña tan interesante, 40. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo segmento informativo. Hoy nos encontramos en la ciudad de Ypacaraí, precisamente en el santuario de Tuparenda. Hoy es miércoles de ceniza, un tiempo en donde la iglesia nos invita a estar en ayuno y en oración. También recalcar que vamos a conocer un poco más acerca de la historia de este majestuoso santuario. Acompáñanos a hacer este recorrido. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de 40 días en la Iglesia Católica que prepara a los fieles para la Semana Santa. Comienza con el miércoles de ceniza y culmina antes de la celebración de la Pascua. Es un periodo de reflexión, conversión y renovación espiritual, inspirado en los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública. Con el miércoles de ceniza, la celebración de la Eucaristía y la imposición de la ceniza, hemos iniciado este tiempo cuaresmal que quiere ser un tiempo de conversión, es decir, volver desde nuestro propio corazón hacia el encuentro con Dios. La Iglesia, en su sabiduría, nos propone que este tiempo de Cuaresma
estos más de 40 días, que también rememora el tiempo de Jesús en el desierto, sea un tiempo de intensa oración, sea un tiempo también dedicado a las prácticas cuaresmales como el ayuno y también el compartir de la limosna. Oración, ayuno y limosna nos van a ir ayudando a volver al propio corazón porque ordena nuestra vida. La oración vuelve a orientarnos hacia Dios, nuestro Padre. El ayuno que nos ayuda también a fortalecer la propia voluntad, nos hace tomar conciencia de que no solamente vivimos del alimento material, sino que como personas humanas y como hijos e hijas de Dios, vivimos sobre todo de ese alimento espiritual que es su palabra, que nos permite entrar en relación con Dios. Y con la limosna vivimos en concreto el amor, la caridad, ese desprendernos no de lo que nos sobra, sino de lo que es nuestro, de lo propio, para compartirlo con los demás. Y por eso pienso que esta Cuaresma 2026 es un llamado que nos hace Dios, nuestro Padre, a convertirnos hacia el bien común. Porque haciendo el bien a los demás, recordémoslo, lo hacemos al mismo Jesús, nuestro Señor, que nos ha dicho: lo que han hecho al más pequeño de mis hermanos, me lo han hecho a mí. Desde Tuparendá queremos vivir este tiempo de Cuaresma aliados a nuestra querida Madre, la Santísima Virgen María. Ella, que es la Madre de todos nosotros, nos educa para hacer el bien concreto y así colaborar con el bien común de todos los paraguayos y paraguayas y hacer de nuestra patria una nación de Dios. Pero ¿quién realmente fue el padre José Kentenich, fundador y propulsor de Tuparendá? Esta es su historia. El padre José Kentenich fue un sacerdote alemán y fundador del movimiento apostólico de Schoenstatt. Durante el régimen nazi fue arrestado y enviado al campo de concentración de Dachau, donde permaneció prisionero y por su fidelidad a la fe y a su misión pastoral. Su espiritualidad, centrada en la alianza de amor con María, se expandió por el mundo y llegó con fuerza a Paraguay. En Tuparendá, Upacaraí, se encuentra el Santuario Nacional de Schoenstatt, un lugar de peregrinación donde los fieles renuevan su compromiso espiritual y encuentran un espacio de oración y encuentro con Dios. De esta manera terminamos nuestro trabajo. Nos reencontramos en la próxima, Dios mediante. Estamos varios voluntarios que hacemos justamente lo que es la parte educativa de los jóvenes, de los matrimonios. Entonces les llamamos a todas las familias que se quieran unir, pueden irse juntos, pueden irse una horita, porque realmente consiste en eso, ¿no? En irse una horita a hacer esta vigilia pacífica frente a los hospitales en el interior. Aquí estamos frente a la plazoleta de la Recoleta. Así es que nos encantaría contar con más. Mariscal López ¿y qué es ahí en esa esquina? Esa esquina es la que va hacia Hospital Sacramento. Exactamente. Sacramento y Mariscal López. Frente mismo a la parroquia de la Recoleta, nosotros estamos en la plazoletita. Ahí estamos. ¿Y cada cuánto se reúnen? Nosotros, todo lo que es la campaña de 40. 40, ¿verdad? Ahora tengo que entrar en onda, ¿verdad? Sí. O sea, los 40. ¿Y los 40 días van ahí? Estamos ahí de 7 a 7 los 40 días, Pai.
De 7 a 7. Es una vigilia de 12 horas, así mismo. Estamos los 40 días de 7 a 7, siempre hay voluntarios. ¿Cómo hacen voluntarios? Van cambiando. Exacto. Por eso justamente es que llamamos, o sea, nuestro pedido, lo que nos urge, que nos manden visitas, son más orientales. Hoy es el primer domingo de Cuaresma, es decir, el 22 de febrero. Mañana, lunes 23, 24, 25, 26. Y esto va a ir hasta el miércoles de 26 de marzo. Marzo. Exactamente. Hasta marzo. Hasta marzo, entonces, sí. Dale fuerza, pueblo, dale gente. Los que amamos la vida, aunque sea, si nos vamos un día, ¿verdad? Un día, una hora, ¿verdad? O sea, una hora del tiempo, es lo que pedimos, ¿verdad? Se inscriben a la campaña, pueden buscarnos en Facebook, podemos poner el número también de, digámosle, de la persona, de la encargada, de poner los horarios de la... Porque es como una especie de adoración al Santísimo, ¿verdad? Entonces nos inscribimos, ¿verdad? Como adoradores, pero en este caso como oradores, ¿verdad? Sí. Y valoradores de la vida. Oradores por la vida. Exacto. O valoradores de la vida. Así mismo. Y pueden irse en familia. Nosotros, por ejemplo, nos vamos todos juntos, mi esposo y los chicos. Estamos ahí, hacemos nuestro rosario. Y una hora de tiempo es lo que pedimos. Creo para ahí que eso es demasiado nada para lo que realmente recompensa estos 25.000, más de 25.000 bebés salvados, ¿verdad? Con esa una horita. Sí. Qué bien, qué interesante, che. Eso es un apostolado muy grande, el luchar por la vida. Y bueno, ¿y querés decir algo más donde les podemos encontrar? La gente que se encuentra en situación, o aquellas que ya fueron también, entre comillas, salvadas o ayudadas. Justamente también, si bien siempre trabajamos por la vida, hablamos de salvar las dos vidas. Parte del salvar las dos vidas creo que es también el movimiento Viñedo de Raquel, que quiero hablar un poquito de Viñedo de Raquel, porque trabaja para sus fuertes mujeres que han pasado por la experiencia de un aborto. Así es que no solamente estamos en la vida, defendiendo la vida del niño por nacer, sino que también de la mamá, ¿verdad? Y si ya pasamos por esta experiencia, bueno, pues para eso pueden buscar también en las redes sociales Viñedo de Raquel Paraguay y van a encontrar ese apoyo, esa contención a aquellas mujeres y hombres que pasaron por la experiencia de un aborto. ¿De dónde viene ese nombre, Diana? Viñedo de Raquel. Y justamente el Viñedo de Raquel es porque... vamos a decirle, todos somos parte del viñedo de Dios, ¿no? Ya. Y es como Raquel, ¿verdad? Es la mujer que llora por sus hijos, ¿verdad? Entonces, sí, Raquel, exactamente. De ahí viene viñedo de por eso Raquel. yo estaba pensando, a ver, ¿de dónde le están agarrando a la pobre Raquel? Decía. Ahí está, claro. Raquel. Y Raquel, tú que lloras por tus hijos. Así mismo. Y nadie te consolará. Y claro, qué interesante. Sí. Pero que ahora más que llorar es... sentirse también dentro de la misericordia de Dios, ¿verdad? Totalmente, es sentir ese amor, esa misericordia, incluso habiendo pasado por una experiencia muy, muy difícil, entonces Dios nos da esa redención y nos vuelve de nuevo hijas, hijos de Dios en ese sentido, ¿no? Y es un retiro psicoespiritual para aquellas personas que quieran vivir esa experiencia, está entonces Viñedo de Raquel. Y además de eso, usted hace, no sé, algún encuentro, algún retiro espiritual como grupo, invitan para tratar de estos temas o solamente se enfocan exclusivamente en la oración y el pedido en esta campaña. La campaña de 40 días por la vida es específica, ¿no? O sea, hay otros, o sea, somos varios movimientos, como uno es Viñedo de Raquel, otro es el Centro de Ayuda a la Vida, que trabajamos con y para, por así decirlo, lo que es 40 días por la vida. Entiendo. Ya. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Diana, espectacular. Yo simplemente, como siempre, quiero dejarles la bendición del Señor y la palabra de Dios nos habla muchísimo, eso sabemos sobre el don de la vida. Éxodo 20:13, no matarás. Este mandamiento que se refiere a la protección de la vida humana. El Salmo 139, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque he sido formado de manera maravillosa. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieras del seno de tu madre te santifiqué. Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y después, queridos amigos, que enseñan que Dios es verdaderamente también el dueño de la vida. El Salmo 104,
envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Job, capítulo 10. Tus manos me formaron y me hicieron, y luego te vuelves contra mí y me deshaces. Acuérdate que como el barro me formaste y en el polvo me has de tornar. Y por último, queridos amigos, comparto con ustedes Eclesiástico 1:8. La vida del hombre es como un soplo y la vida de la carne es como un vapor que se desvanece. Muy bien, queridos amigos, agradecemos aquí a Raquel su disponibilidad y todo lo que nos comentas y este entusiasmo también para que nosotros podamos hacer un camino siempre de defensa de la vida. Y vamos a recibir la bendición del Señor y especialmente a todos estos que necesitan de una manera mucho más especial y con nuestro acompañamiento y nuestra oración. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.